Bueno, muy buenos días. A los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria les tenemos presentado aquí un material que se refiere a estadística. Bueno, la introducción a la estadística descriptiva. En este caso, vamos a comenzar hablando un poquito acerca de la estadística, que en general es una rama de las matemáticas que nos va a ayudar a interpretar valores numéricos en una cierta población y vamos a poder inferir a partir de esos datos ciertas propiedades que puede tener diferente grupo de personas o de animales, dependiendo de la población que estemos manejando. Y ya estoy empezando a utilizar la palabra población y habría que por lo menos mencionar qué va a ser para nosotros la población. Bueno, la población es precisamente la gente, sino desde el punto de vista matemático, la población es un conjunto de bien objetos, puede ser personas, puede ser ciertas cualidades que se pueden detectar de ciertas personas. Y también habría que aclarar lo que es una muestra. Bueno, la población entonces desde el punto de vista de estadística es un conjunto de objetos, objetos que pueden representar, podemos traducir en ocasiones a números, si tienen ciertas características. También tenemos que mencionar la muestra como un pequeño subconjunto precisamente de la población. Veamos por ejemplo de la Nacional Preparatoria, la Prepa 1. Pues el universo podría ser toda la prepa, pero dentro de ese universo están los alumnos, ¿sí? Como una sola población, o los trabajadores también. Son poblaciones que comúnmente convivimos, pero son independientes. Si hablamos de una población de alumnos de toda la Nacional Preparatoria, pues bueno, la población está formada por muchos tipos de estudiantes, hombres, mujeres de diferentes edades, estaturas, pesos y demás. Si nosotros queremos sacar alguna característica, no vamos a poder entrevistar o a observar a toda la población. Necesitamos un pequeño subconjunto llamada muestra. Y con ellos vamos a poder inferir ciertas características que en principio vamos a poderla generalizar a toda la población. Bueno, entonces la muestra es un subconjunto precisamente de la población, la cual vamos a poder trabajar con mucho más comodidad. En lugar de trabajar con 30.000, bueno, en este caso 3.000 alumnos, pues vamos a poder trabajar una muestra muy pequeña que sea suficientemente representativa. Claro, para obtener muestras es toda una técnica muy detallada que se necesita, pero bueno, no vamos a hablar precisamente de ese concepto. Bueno, después las áreas de la estadística. La estadística podemos decir que está dividida en dos partes. Una es la estadística descriptiva, que tiene que ver con la recolección de los datos. Si nosotros tomamos observaciones de una población determinada, generalmente los vamos a traducir a números y esos números los vamos a tratar de ejemplificar en un diagrama. Por lo general nosotros en estadística descriptiva vamos a utilizar lo que serían los histogramas o los diagramas de Fourier por pastel. La estadística diferencial tiene como objetivo, a partir de los datos que podemos tener, sacar ciertas inferencias, ver cómo se comporta una población con respecto a alguna variable. Eso se refiere a la estadística diferencial, de ahí van a sacar algunos parámetros como puede ser la media, la moda y la media. Es importante recalcar que las muestras deben ser tomadas de una forma muy cuidadosa para que sean representativas de toda una población, porque si nosotros tomamos pues, las muestras de manera totalmente arbitraria, sin un cuidado, pues podemos llegar a conclusiones que no son precisamente las verdades. Para esto necesitamos trabajar con tipo de variables. Cuando nosotros queremos analizar cierta población de estudiantes, por ejemplo, su peso, su edad y demás, pues vamos a tener que utilizar variables como peso o como edades. Para esto, obviamente, necesitamos varios tipos de variables. Aquí se dividen en general en dos. Las cualitativas, que se refieren a las propiedades que tiene esa población, o bien las cuantitativas, que generalmente las vamos a poder medir, cuantificar. Pero dentro de las cuantitativas tenemos una clasificación que son las nominales y ordinales, y dentro de las cuantitativas las discretas o continuas. Las variables cualitativas, como ya lo mencioné, son las variables que podemos clasificar de acuerdo a las propiedades o las cualidades que pueden tener. Algunos ejemplos son el sexo, el grupo étnico, estado civil, religión. Pero aún así, dentro de las cualitativas podemos clasificarlas en las nominales, que no tenemos una forma de poder ordenarlas. Por ejemplo, el color de los ojos. Eso no es posible
de poder clasificar en orden o la profesión, sería discriminativo el sexo también. Entonces, este tipo de variables no podemos ordenarlas. En cambio, las ordinales son variables que podemos de alguna manera jerarquizar. Primero, segundo, tercero. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un problema agudo, débil, crónico, alguna medida, por ejemplo, que puede ser baja, mediana o alta. En el caso de las variables cuantitativas, tendríamos entonces la posibilidad de poder cuantificar, medir, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a hablar de las variables como puede ser peso, talla, índice de masa corporal, el número de hermanos, que es una de las cosas que vamos a presentar aquí, que podemos medir, ¿sí? Y dentro de estas, pues están las que son discretas o discontinuas, que se refieren a los números enteros. Por ejemplo, si yo le pregunto a una persona cuántos hermanos tiene, pues siempre se referirá a un número totalmente entero, o natural. Las variables cuantitativas que son continuas son aquellas en que de alguna manera aparecen los números racionales. Por ejemplo, cuando medimos el peso, la estatura, tendremos ahí pues variables de tipo continua, que no podemos mencionar con número entero, sino con decimales. Eso se refiere a que no son enteras, básicamente. El procesamiento de los datos. Es importante que toda muestra que se tome, ¿sí?, de alguna manera se puede expresar para que nosotros podamos ver el comportamiento de nuestra población. En particular, entonces, podemos identificar las famosas tablas de frecuencia, que si yo de alguna manera veo una característica que se repite varias veces, la puedo ir contabilizando. Y bueno, pues de alguna manera eso lo podemos poder representar en una tabla, ¿sí? Aquí podemos inclusive dar un porcentaje de cuándo se repite, un porcentaje de repetición. Ejemplo número 1. Imagínense que, en realidad, y esto lo hice, me llevé la idea de tomar 40 miembros de la clase trabajadora de la Prepa 1, entre ellos están maestros y trabajadores que de manera totalmente aleatoria los fui entrevistando. Y bueno, al menos en la forma en que lo hice, la variable que les iba a preguntar era ¿cuántos hermanos tenían? En el orden en que nos encontraba, créanme lo que no afecta mucho el resultado. Y entonces resulta que es el orden en que fui yo preguntando y me estaban mencionando cuántos hermanos tenían, ¿sí? Estos son los datos que no están ordenados, una tabla así. Pero entonces, si ahora los ordeno en una tabla y les pongo aquí el número de hermanos, 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar inclusive a 13, y aquí la frecuencia. Por ejemplo, en el caso anterior, por ejemplo, el 1 aparece varias veces. Lo que hago es contabilizar el número de unos que hay. Y en este caso resulta que solamente hay 4 personas que tenían un hermano. De dos hermanos eran 10. Y así sucesivamente. Inclusive había una trabajadora que tenía 13 hermanos. O sea, eran 14 en general, ¿no? Esto los podemos, como ya he mencionado, en un histograma, que no es otra cosa que un diagrama de barras, ¿sí?, en donde podemos ver aquí el número de hermanos. En este que vamos a tener la variable y aquí vamos a tener la frecuencia. Y aquí tenemos unas barras que nos indican precisamente cómo se comporta esta población. La conocen los hermanos de los trabajadores de la Prepa 1. Se ve que aquí hay una gran cantidad de los que tienen 2 hermanos, pero también hay bastantes que tienen de 4. ¿Sí? Aquí también hay un diagrama que se llama diagrama de pastel. Este nos da cierta información, pero muchas veces los alumnos no saben leer. Por ejemplo, las de 2 hermanos, que es este color, son 10, representa la mayor cantidad. Pero también hay, en este caso, de 4 y de 5, que también ocupan un gran porcentaje. Los histogramas, como ya mencioné, son representación gráfica de variables en cuanto a la superficie, que tiene que ver cierta proporcionalidad, y también los diagramas de cuello pastel. En el caso de la distribución, el caso de los hermanos de los alumnos, vean lo diferente que son los hermanos, bueno, la cantidad de hermanos que tienen los alumnos a los que tienen los estudiantes. También son 40 los que de manera aleatoria estuve preguntando, y resulta que pues hay alumnos que no tienen hermanos, que son hijos únicos, son 8. Con un hermano son 22, es la gran mayoría. Después siguen con 2 hermanos que son 8, y de ahí fuera 3 y 4, solamente había un caso. En este caso la distribución, vean que es muy diferente a la de los trabajadores.
Aquí todo se concentra al tener un solo hermano. ¿Sí? Aquí también lo indica la geográfica de Pastel. ¿Sí? Y bueno, ya tenemos una idea de cómo se comportan las dos poblaciones. Si yo hago una comparación, un comparativo, ¿sí? Pues aquí tengo los de rosa, que son los hermanos de los alumnos de la Prepa 1, y de acuerdo a un grupo diferente, pues tienen a los hermanos de los trabajadores. Vean que son poblaciones que se comportan de una manera muy diferente, y un diagrama me ayuda por lo menos a ver ese comportamiento. Con eso damos fin a la primera parte de nuestro video.